Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, nuestros hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos de nueva cuenta, gracias a Dios. Es jueves de asueto, la ciudad está desierta, yo creo que la mayoría ya está en las playas, de perdido en Tampico o algo, pero bueno, para los que nos quedamos y para los que están en otro lugar, para los que no, dicen por ahí que no tenemos ni para quedarnos y eso. Acá estamos, hermano, con gusto, con gozo, para hablar un poco de la palabra de Dios, ¿sí? No interrumpiendo el tema que llevamos, ni la serie que llevamos hoy que el catolicismo en realidad es el que celebra la Semana Santa, le dicen, pero los cristianos no creemos en una sola Semana Santa. Para nosotros todos los días deben de ser para el Señor y los vivimos como para el Señor. Todos los días son santos. El Señor no quiere un día santo, ni una Semana Santa, ni que le oremos a santos. En realidad lo que el Señor quiere es que todos seamos santos, que caminemos en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y es lo que tenemos que estar guardando y cuidando siempre, nuestra santidad, ¿ok? Que no consiste en bebida ni en comida, ni en guardarnos. Te digo, hoy hay gente que hoy, mañana no come carne, pero, pero, pero hacen todo lo demás. No consiste en eso. Es triste. Todas las religiones promueven cosas como estas, pero siendo esta la religión mayoritaria, es tan triste todas las cosas que promueven, ¿no? Como el no comer carne estos días, y como que para qué ganas con no comer carne. De tal forma, si fuera malo comer carne, lo sería todos los días, ¿no? Todos los días de tu vida. Pero eso es lo que hacen las religiones, hacerte guardar estos 3 días de cada año, y que todo el año puedas vivir como quieras. Eso es lo que hace una religión. Pero los que somos cristianos sabemos que todos los días tenemos que estar obedeciendo y agradando a nuestro Dios, y no como si fuera una carga difícil de llevar. El Señor dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y así vivimos, aferrados a Él, agarrados de Él, obedeciéndolo a Él con todo agrado, con todo gusto, con todo gozo. El cristianismo es una relación con un Dios personal, con un Dios vivo, con un Dios que escucha, que habla, que toca, que abraza, que no es de yeso, que no está muerto, que no está crucificado, sino que murió en una cruz y bajó al infierno por nosotros, y hoy vive y está en su trono, y un día ese Dios que hoy nos extiende la mano y nos ofrece salvación, ese Dios nos dará juicio también a todo aquel que no se arrepienta, que no cambie de vida a una vida como el Señor manda, de una vida que Él dejó revelada en su palabra, que es a la que tenemos que ir. Así que si tú estás, quédate con nosotros. Vamos a hablar como cada jueves un poco de la palabra de Dios. El programa es Volviendo a la Palabra. Estamos en Radio Esperanza en el 1140 del AM, y aquí están en cabina también fieles como siempre mi hermanita Elena, mi hermano Francisco y mi hermano Carlos, y ya estamos listos para recibir tu llamada. Esperamos que nos llames, que nos des tu comentario, y te vamos a dar para eso los teléfonos aquí en cabina. Los de Radio Esperanza son el 8375-5051 y el 8375-5055. También te voy a pasar mi número de celular personal por si quieres mandarme principalmente mensajes de texto o WhatsApp durante esta hora, pero después del programa puedes marcarme si quieres, y no solamente hoy, cualquier día de la semana yo te atiendo ahí. Mi celular es el 818-252-8607, ¿ok? 818-252-8607. Esas son nuestras vías de comunicación. También tenemos correo electrónico. Si tú quieres mandarnos un correo electrónico, ya sea que estés en la ciudad o fuera de ella, o incluso de cualquier otro país, nuestro correo es volviendo a _la palabra @hotmail.com. Te lo voy a repetir: volviendo a _la palabra @hotmail.com.
También puedes buscarnos en Facebook como Volviendo a la Palabra. También tenemos página de internet que es www.volviendoalapalabra.com. Tanto en la página de Facebook como en la página de internet, ahí estamos subiendo constantemente nuestras predicaciones que hacemos durante toda la semana, ¿ok? Y si te interesa alguna prédica, también puedes llamarnos y te la hacemos llegar. También, si te interesa Biblia, si quieres leer la Biblia y no tienes una, solo llámanos y te hacemos llegar una, ¿ok? Y esas son nuestras vías de comunicación. También para los que preguntan dónde nos reunimos, nosotros nos reunimos todos los domingos a estudiar la palabra de Dios en un local en el centro de San Nicolás de los Garza los domingos a las 12. A partir de este domingo, de hecho, nuestra dirección es en la calle Corregidora, número 500, en la mera esquina con Colón. Corregidora, Cruz con Colón, en el centro de San Nicolás de los Garza, muy cerquita ahí de la Clínica 6. Además tenemos unas pequeñas células de estudio en casa, si quieres unirte a cualquiera de ellas. Estamos los lunes en el Pedregal del Topo Chico en Escobedo, los martes y jueves en la colonia Niño Artillero en Monterrey, los miércoles en Los Fresnos en Apodaca, los sábados en la colonia Vistas del Río en Juárez, Nuevo León. Si te interesa información de horarios, direcciones, solo mándame un mensaje, mándame un correo y yo te hago llegar la información, tanto el domicilio, el horario, todo lo que necesites, ¿ok? Y un aviso también que hemos hecho ya durante varias semanas, un hermano en Cristo, un oyente de la estación, nuestro hermano Roberto Escalante, tiene problemas con su vista y está ocupando varias intervenciones. Y la primera de ellas le cuesta alrededor de 70,000 pesos. Ha acudido con varios programas de la estación para tratar de conseguirlo, con los oyentes, con todo el que pueda ayudarlo. Si a ti te nace de corazón, te voy a dar su número de cuenta. Es en un Oxxo, un Oxxo Saldazo. El número es 4766 8412 3293 5794. Te la voy a repetir. Oxxo es 4766 8412 3293 5794. Y si quieres más información, llámanos o puedes llamarle a él directamente, Roberto. Su celular es 818 178 06 47. Te lo repito, 818 178 06 47, ¿ok? Y dicho lo anterior, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Ya tenemos varias semanas hablando de algunas prácticas que parecen cristianas, pero no lo son, cosas que se nos han colado al cristianismo. La semana pasada hablamos de algunos de los ministerios que se nos han metido de nuevo a las iglesias, ministerios que han resucitado, ministerios que estuvieron muertos por más de 1000 años, ¿sí? Y sin embargo han resucitado. Más que ministerios, son enfermedades en el cristianismo. Una es la apostolitis aguda y la otra es la profetitis aguda. Apóstoles y profetas que han renacido en la disque iglesia cristiana. La semana pasada vimos lo que enseña la Biblia respecto a estos dos. Vimos como base, claro que Efesios 4 habla de cómo está formada la iglesia y dice de que constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, y ellos en esto se basan pensando que toda iglesia debe de tener apóstoles y profetas aún en la actualidad. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Cuando habla de cómo está edificada la iglesia, siempre está edificada, claro que sobre apóstoles y sobre profetas, pero no sobre apóstoles y profetas nuevos, sino sobre los apóstoles que ya existieron y sobre los profetas que ya existieron también. En Apocalipsis 21:14 es tajante y es suficiente para enseñar cuando dice que el muro de la ciudad, hablando de la Nueva Jerusalén,
tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero, está diciendo tajantemente que solo hay 12 apóstoles del Cordero. Y si hablamos de profetas, eso es más sencillo todavía, porque la misma Biblia enseña en 1 Corintios 13, en el 13:8, que las profecías se acabarán. ¿Sí? En el 13:10 dice, cuando venga lo perfecto, acabarán las profecías. Y la semana pasada veíamos que cuando habla de lo perfecto, se está refiriendo precisamente a la Biblia, a la palabra de Dios, cuando estuviera terminada, como hoy ya lo está, como el canon ya está cerrado, ya no necesitamos profecías, no necesitamos profetas. La revelación se cerró. Si hoy viene algún profeta, como esos eventos que hoy anuncian, ¿qué vendría a decir? Tiene que hablar la palabra de Dios, que es no la que se le ocurra. La palabra de Dios está en la Biblia. Entonces, ¿para qué lo necesitamos? Si tenemos una Biblia aquí en nuestra casa, en nuestra mano, no necesitamos un profeta. Pero si el profeta dice que no, que trae una nueva revelación, entonces eso lo convierte en falso, porque no hay nuevas revelaciones. No hay nuevas revelaciones. La revelación se cerró, el canon se cerró. Así de innecesarios son los profetas de hoy. Por eso 1 de Juan 4:1 nos manda, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus a ver si son de Dios. Y luego nos dice por qué. Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No solamente hoy, siempre han existido falsos profetas. Hay que ponerlos a prueba. Y apóstoles también. Dice en Apocalipsis 2:2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Siempre ha habido falsos apóstoles, siempre ha habido falsos profetas. Por eso hay que ponerlos a prueba. Pero hoy es súper sencillo. Ponerlos a prueba hoy es súper sencillo. Es decir, viene un profeta. Es innecesario. No necesitamos ningún profeta, ni ninguna reunión de profetas, ni profetas que anden visitando las iglesias. Lo que ocupamos es leer la Biblia. Los profetas ya los tenemos. Jeremías está hablando a la iglesia, Isaías, Malaquías, Habacuc, Joel, son profetas para nosotros. Y apóstoles, hermanos, solo hubo 12. Cualquiera que se autonombra hoy apóstol porque el título de pastor le parece pequeño, ese es un falso. Ese es un falso. Y si tú le dices, bueno, ¿y quién lo envió? Te darás cuenta, bueno, a este lo envió, a este otro, y a usted quién lo envió, y así se van pasando. Son apóstoles, es decir, enviados de puros pastores como ellos. Pero apóstoles del Cordero solo hubo 12, ¿ok? En general, lo que se nos ha llenado hoy la iglesia, las iglesias, es de falsos maestros y de falsos pastores. Todas las malas prácticas de las que hemos hablado desde hace ya meses y muchas más de las que seguiremos hablando han sido metidas al cristianismo, no solo por falsos apóstoles, por falsos profetas, por falsos maestros, por falsos pastores. Y hoy vamos a hablar un poco de estos. Pero primero solo quiero que veas lo abundante que es en el Nuevo Testamento este tema. Muchos versículos, órdenes, mandamientos, como el que ya leímos, probad los espíritus a ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mateo 24:11 dijo nuestro Señor, muchos falsos profetas se levantarán. Pedro, en segunda de Pedro 2:1, y solamente voy a leértelos, ¿sí? Y ni siquiera son todos, esto es abundante en la Escritura. Mira segunda de Pedro 2:1 al 3. Dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, ¿cómo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente
herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros, y lo harán con palabras fingidas. Eso es lo que dice Pedro. Nuestro mismo Señor nos advirtió, nos enseñó así en Mateo 7:15. Mateo 7:15 en adelante nos dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y luego, por si alguien pregunta, ¿y cómo nos guardamos? Dice en el 7:16, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, es decir, de estos profetas que les digo que se guarden, dan malos frutos. Dan malos frutos. Así los tienes que distinguir. Y ahí un poquito adelante te dice algo que es gran ayuda. En el 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es decir, primero, el fruto para distinguirlos no es que le digan Señor, ¿sí?, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Otra vez, el fruto no es que profeticen. ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? El fruto no es que echen demonios. ¿Y en tu nombre hicimos milagros? El fruto no es que hagan milagros. El Señor les dice en el 7:23, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero todo esto está escrito en el contexto, en donde el Señor nos dice: guárdense de los falsos profetas, por sus frutos los conocerán. Y luego nos dice: estos no son los frutos que hay que buscar. No es que vengan a dar profecías, no es que anden echando demonios, ni siquiera que levanten muertos. Ese no es el fruto que buscamos. Ese no es el fruto que los hace verdaderos. Ese no es el fruto que los hace correctos. Esto es tan difícil, pero es tan abundante en la Biblia. Mira Hechos 20:29. Hechos 20:29. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, dice Pablo hablando a la iglesia, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Pablo en 2 de Corintios 11:13 dice: estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Pablo a los Gálatas en Gálatas 1:6 dice: estoy maravillado que tan pronto se hayan alejado del que os llamó por gracia para seguir un evangelio diferente. En el 1:8, si alguien os predica otro evangelio, ese sea anatema, dice Pablo. En Efesios 4:14 dice Pablo que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En Filipenses 3:2 dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. En Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no de Cristo. En 1 de Timoteo 1:3, te rogué que te quedases para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. En 2 de Timoteo 3:1, Pablo sigue diciendo que en los postreros días
vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos, implacables, calumniadores, aborrecedores de lo bueno. Te digo, esto es abundante. Tito 1:9. Pablo le dice que sea retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que exhorte con sana enseñanza. Porque luego le dice en el 1:10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. En segunda de Pedro, que leíamos ahorita en el 2:14, dice, estos tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, se aprovechan de la ignorancia de la gente y tienen el corazón habituado a la codicia. Todo el libro de Judas habla de esto. Por ejemplo, en el 1:4 de Judas, dice que algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y así hay muchos más. Muchos más. Y hay mandamientos en cuanto a ello. Por ejemplo, en 1 Corintios 5:11 nos dice que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, con el tal ni aun comáis. En 2 de Juan 1:10 dice que si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibas en casa, no le digas bienvenido. Y así hay en Apocalipsis dice, salid de ella, pueblo mío. En 2 de Corintios 6:17, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Esto es abundante, hermano. Esta advertencia, este mandamiento de examinar los espíritus. Está cuidado de nuestro Señor. Y esto está desde el Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Qué piensas de esto? ¿Qué tenemos que hacer con esto? No es cosa menor. Si el Señor habla abundantemente de esto, es porque es importante, porque nuestra vida eterna está en peligro. Todo esto que Dios advirtió, ¿sí? Es increíble el cristianismo que hoy se vive, pero tenemos que ponerlos por prueba. Y aquí es donde podríamos cambiar esta palabrita por una que es de la que vamos a hablar hoy, porque hoy nos la enseñan como que no podemos hacerlo, ¿no? Juzgar. Es la misma palabra, es de 1 Juan 4:1. Probad los espíritus. Hay que juzgarlos. Pero claro que todos estos de los que acabamos de hablar, todos estos pastores que hoy existen, hoy lo que nos enseñan es juzgar. No puedes juzgar. No debemos juzgar. Y claro que mucho menos a los ungidos. Y luego te llevan allá, ¿no? A donde cuando el hermano de Moisés lo juzga y lo que le pasó por andar, ves, juzgando. No podemos hacerlo. Corre riesgo. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia nos enseña, probad los espíritus. Ahorita vimos a nuestro Señor Jesús que nos dijo, guárdense de los falsos. ¿Y cómo sabremos? ¿Cómo sabremos si son falsos? ¿Cómo sabremos si son de Dios o son del diablo? ¿Cómo lo sabremos? Tenemos que juzgarlos. Tenemos que juzgarlos. Tenemos que analizar para poder guardarnos. ¿Cómo nos cuidaremos de un falso maestro? ¿Ok? Casualmente, el verso que te mencionan, donde el Señor dijo, no juzguéis, en Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados, es el mismo donde más abajo en el 7:15 nos dice, guardaos de los falsos profetas. ¿Te das cuenta? ¿Qué quiere decir? Que algo tiene el Señor para enseñarnos. No está diciendo tajantemente que no podemos juzgar, como hoy nos lo aplican, como hoy nos lo enseñan. Mira, Mateo 7:1, no juzguéis, y ya como que no puedes juzgar a nadie. Pero no es todo lo que enseña la Biblia sobre ese tema. Así es que vamos a hablar un poco de esto, de juzgar. ¿Sí? ¿Podemos o no podemos hacerlo?
¿Qué enseña la Biblia de esto? Antes de continuar, te voy a dar los números de teléfono. Si quieres marcarnos para cualquier cosa, aquí vamos a estar hasta las 7 de la tarde, si el Señor lo permite. Los números aquí en cabina de Radio Esperanza son el 8375-5051 y el 8375-5055. Y mi número de celular es el 818-252-8607. ¿Qué es juzgar? Siempre hemos hablado que cuando estudiemos la Biblia, primero, no podemos formar doctrinas con un solo versículo. Hay que ver todo lo que enseña la Biblia sobre un tema. En este caso, sobre el juzgar. Y aunque nos queda muy poco tiempo, vamos a tratar de hacerlo. ¿Sí? Pero también hemos enseñado algo, ¿sí? Que siempre es bueno tener un diccionario a la mano. Y comenzando por el significado, la palabra juzgar en el hebreo es la palabra shafat, que significa pronunciar sentencia, ¿ok? Eso es lo que significa juzgar en el hebreo. En el griego es muy parecido el significado. En el griego es la palabra crino, que significa pronunciar sentencia también, es muy parecido al hebreo, pero tiene un segundo significado, que quiere decir distinguir o decidir mental o judicialmente. Si te fijas en el griego es donde tiene dos significados, ¿sí? Juzgar es pronunciar sentencia. Y hablando de este juicio, por ejemplo, es lo que hará un día Dios con toda persona. Dice Hebreos 9:7 que está determinado que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Ese juicio no lo puede hacer hombre. ¿Sí? Ese no lo hacemos nadie nunca. Ese juicio corresponde a Dios. Entonces, cuando alguien te dice, solo Dios puede juzgar, claro que está en lo correcto. El único que va a juzgarnos a todos desde el punto de vista de pronunciar sentencia es Dios. Segunda de Corintios 5:10. Dice, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este es el juicio que corresponde a Dios. Terrenalmente hablando, es el juicio que hacen los jueces terrenales, las autoridades. Cuando una persona es detenida por haber cometido algún delito, por dañar a una persona, etcétera, es llevado al juez, el juez terrenal lo sentencia y ese es juzgar, ¿sí? Pero si te fijas desde el diccionario, vimos un segundo significado. Y a este juzgar habla mucho la Biblia. De este juzgar habla mucho la Biblia también. Y este es el acto o el hecho de distinguir, ¿sí? Este es el acto o el hecho de decirle también a una persona cuando algo está mal, ¿sí? Cuando algo está mal, señalarle incluso su pecado e informarle la condena que podría merecer su pecado. Si te fijas, tú no lo estás juzgando desde el punto de vista que lo condenas porque tú no puedes hacerlo. Pero a esto también le llama la Biblia juzgar. Esto es lo que se le conoce como juzgar. Mundanamente no es bien visto. Cuando haces esto con alguien del mundo, cuando perteneces al mundo, por lo regular la respuesta es, ¿y tú quién eres para juzgar? Yo creo que lo has oído, yo creo que te lo han aplicado, a lo mejor tú mismo lo has aplicado a alguien cuando te vienen a confrontar con algún pecado. Es cuando dices, nadie puede juzgarnos, solo Dios. O ahí hasta quien se pone bíblico y dice, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primer piedra, y cosas así, ¿no? El mundo en general ve malo el acto de enjuiciar a una persona. El mundo lo ve así. Pero tristemente no solo el mundo, sino dentro del cristianismo, el juzgar del que hablamos. Tenemos que olvidarnos del juzgar que solo le pertenece a Dios, que es que Él va a pronunciar sentencia. Estamos hablando del otro juzgar, del de decirle a alguien cuando algo está mal, cuando está haciendo mal. El mundo lo ve malo y tristemente el cristianismo también lo ve como malo, porque así lo han enseñado y se han basado en Mateo 7:1, no juzguéis
para que no seáis juzgados. Pero mira, si empezamos solo en este y leemos más contexto, miren el 7:2, ya nos da mucha luz. Es decir, como siempre, con solo leer contexto, nos da luz de lo que está hablando. Dice en el 7:2, porque con el juicio con que juzguéis seráis juzgado, y con la medida con que medís serás medido. Y luego mira lo que dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí una viga en el ojo tuyo? Pero mira cómo termina en el 7:5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Es decir, mira cómo termina. Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es decir, mira cómo el contexto y principalmente el 7:5 ya nos da una clave. Sí puedo sacar la paja del ojo de mi hermano, es decir, sí puedo juzgarlo, sí puedo decirle, mira, traes una paja ahí, siempre y cuando yo esté siendo consciente de la viga que tengo en mi propio ojo. Eso es lo que está enseñando el pasaje. No está diciendo que a Dios le desagrada del todo. No está diciendo que Dios prohíbe juzgar. Está diciendo que le desagrada este tipo de juicio. ¿Sí? ¿Cuál es este tipo de juicio? Mira lo que dice Romanos 2:1. Romanos 2:1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Esto es lo que no le gusta a Dios. Este es el juicio que prohíbe Dios. Este es el juicio que le desagrada. No le gusta a Dios que juzgues a alguien en algo que tú también haces, ¿sí? Es decir, no le gusta que tú le digas a alguien, eso se llama robar, cuando tú ayer te quedaste con la feria en el Oxxo, cuando en tu trabajo estás robando, aunque siempre decimos, bueno, pero eso no es igual, claro que es igual, y que no tienes ni derecho ni autoridad para juzgarlo. No le gusta que juzgues a alguien por algún pecado, por alguna falta, cuando tú tienes la misma o peores, ¿sí? Cuando las cometes igual, por eso dice, saca primero tu viga, para que puedas ver la astilla en el ojo de tu hermano. Empieza por ti, júzgate primero a ti mismo y júzgate con el mismo rigor que a los demás. Tienes que mirar tu pecado, saber que eres pecador, igual incluso que la otra persona. Pero si te fijas, está hablando principalmente del juicio hipócrita, ¿sí? De ese juicio no le gusta al Señor. Pero definitivamente la Biblia no enseña que no juzguemos nunca, ¿sí? Ni en ninguna circunstancia. La Biblia enseña que podemos juzgar. Y no solo que podemos, sino que debemos juzgar. Dice Juan 7:24. Corregidora número 500. Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Eso dice su palabra. Juzgad con justo juicio. Y de hecho el juzgar puede ser una gran bendición, siempre y cuando depende de la motivación. ¿Cuántos hay que juzgan al otro con tal de verse ellos más sabios, más cristianos, que sabes mucho, que es más santo? ¿Cuántos hay que juzgan con el deseo de humillar? ¿O cuántos hay que juzgan deseando el mal de la otra persona? Cualquier motivación errada es la que Dios no le gusta. Lo que Dios quiere es que la motivación no sea juzgar por juzgar, sino juzgar para bendecir. El juicio es una bendición. Y otra vez, no estamos hablando del juicio que le corresponde solamente a Dios, que Él pronunciará sentencia. No, sino a lo que llamamos nosotros juzgar, que la Biblia también lo llama así, que es decirle a alguien cuando se está equivocando. Dice en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois
espirituales, restauradle con mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, todos podemos caer, ¿sí? Santiago 5:19. Si alguno se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que salvará de la muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Te das cuenta? Con esto que llevamos hasta aquí, ya podemos ir extendiendo nuestra conclusión, extendiendo nuestra mirada. Claro que a Dios no le gusta que juzguemos, pero solamente hablando de un tipo de juicio, ¿sí? Del juicio hipócrita y del juicio con mala intención. Pero a Dios le encanta y nos ordena que advirtamos a los demás. Y no es lo mismo, parece ser lo mismo. Pueden ser las mismas palabras, igual de duras, pero la diferencia es la motivación del corazón, ¿sí? Puede alguien predicarte y tocarte temas duros, ¿sí? Pero si lo hace para enorgullecerse, eso es lo que a Dios no le gusta. Cualquier motivación errada, ese es el juicio que Dios prohíbe, ¿sí? Pero un mensaje pensando en salvación es lo que a Dios no solo lo manda, sino que le gusta al Señor. Así se ve en su palabra. Miren, Primera de Corintios 5:1. Primera de Corintios 5:1. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Imaginas esto? Vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pablo dijo, ya he juzgado. ¿Por qué no le dijeron, Pablo, pero no somos nadie para juzgar? Claro que somos, podemos juzgar. Y no solo eso, mira lo que hicieron. Dice en el 5:4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Pero mira lo que sigue ahí, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pero qué juicio tan duro, qué juicio tan duro, ¿sí? A este fornicario, al que nadie le decía nada, y probablemente no le decía nada porque, oye, pues ¿quién somos, no? Para decirle. ¿Quién somos para decirle? Y lo dejaban andar en fornicación, y tenía la mujer de su padre, y nadie le decía nada, y Pablo dice, ¿y por qué no le han dicho nada? Si no lo estamos haciendo para mal, le hacemos un mal al no decírselo. Hay que entregarlo incluso a Satanás, pero para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Es una buena intención. ¿Cómo sabrá una muchacha que lo que hace es malo? Alguien tiene que decírselo, no con la intención de exhibirla, no con la intención de humillarla, sino con la intención de que sea salva. Claro que podemos. Es lo que el Señor quiere. El Señor ama este tipo de juicio. Y es lo que tienes que distinguir en la Biblia. Ama ese tipo de juicio, aborrece el otro tipo de juicio, ¿sí? Aquel cuando le trajeron a la mujer adúltera y les dijo, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿sí? Juicio sin misericordia, dice la Biblia, recibirá el que haga juicio sin misericordia, ¿sí? Pero tenemos que decirle a nuestros hermanos, a los familiares, a los conocidos. Claro que hay que decirles que lo malo es malo. Hoy se nos ha metido algo a la iglesia, que no, es que tenemos que respetarnos, ¿no? Hay quien aplica en la iglesia aquello de que el respeto al derecho ajeno es la paz, pero eso no lo dijo Jesús. Eso lo dijo Benito Juárez, creo, ¿no?
Eso no es bíblico, mi hermano. Eso no es bíblico. No, oye, aquellos están haciendo esto mal. No, pero hay que respetarlos, hay que respetarnos, y todos nos respetamos, y todos nos respetamos. Hay algo que nosotros llamamos juzgar, que no es el juzgar al que Dios se refiere. Hoy nosotros cuando venimos a radio y tocamos algún tema duro, lo que nos dicen, no debe de estar juzgando. Pues si no es juzgar. Esto no es juzgar, es querer abrir los ojos. Es querer abrir los ojos. Mira Juan Bautista, Mateo 3:7, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Le decía a Herodes, adúltero. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Qué pasaba con Juan Bautista? No sabía que no se debe de juzgar. No sabía esto. Y Jesucristo, hermano, ¿nunca has leído a Jesús? Lo que le decía, por ejemplo, en Mateo 23:27. Lee todo Mateo 23. Oh, escribas y fariseos, son semejantes a sepulcros blanqueados. En Juan 8:44 les dijo, ustedes son de vuestro padre, el diablo. ¡Uy, qué duro Jesús! ¡Qué duro Jesús! Se ha topado Jesús con la iglesia cristiana de la actualidad y no lo bajaríamos de falto de amor, cuando el juicio es muestra del amor. ¿Sí? Jesús es nuestro ejemplo. Claro que podemos. Y no solo podemos, debemos de juzgar, pero lo que el Señor ama es la motivación. De hecho, mi hermano, ¿cómo se comparte el Evangelio? El mayor mandamiento, la mayor comisión. ¿Sí? Por eso el cristianismo de hoy ha inventado tantas tonterías como ¿quieres aceptar a Jesús? ¿Quieres recibir a Jesús? ¿De dónde hemos sacado eso? El evangelio, para que sea evangelio, primero tiene que decírsele a la gente que es pecadora. Y eso no es juzgarla. ¿Sí? Ese no es el juzgar que Dios prohíbe. Pero desde luego que los pastores de los que hablamos al principio, que no vienen de parte de Dios, claro que por eso te prohibirán juzgar. No juzguéis, ¿sí? ¿Por qué? Porque, hermano, en el juzgar está la mayor bendición. Ahí empieza el evangelio. Mira cómo Natán vino a David. ¿Has leído ese pasaje? ¿Has leído esa historia? Imagínate a Natán cuando le platica la historia de la ovejita del que tenía muchas y que le robó una, etcétera. Y dice, ¿qué hacemos con él? Y David dice, hace un justo juicio. Hay que matarlo, hay que castigarlo. Y Natán le dijo, ese eres tú, David. Imagínate David si fuera un pastor como los de... Pero era David, era el rey, hermano. Podía cortarle la cabeza a Natán si quería. Dice, no juzgo. ¿Cómo te atreves a juzgar al ungido? Pero gracias a eso, David abrió los ojos, se arrepintió. El Salmo 51 es ejemplo de esto. Mira Pedro, cuando judaizaba, y dice Pablo, tuve que confrontarlo. Y eso no es juzgar, eso es una bendición. Lo confrontó porque era de confrontar. Y Pedro abrió los ojos. Entre hermanos tendríamos que estarlo practicando. ¿Cómo podemos ver a un hermano perderse, desviarse y no decirle nada? ¿Por qué? Porque nos han enseñado que no podemos juzgar, que no somos nadie para juzgar, que no puedes decirle a alguien, oye mi hermano, eso que compartes en Facebook no es cristiano. Oye, mi hermano, eso que te vi haciendo la otra vez, esa forma en que le gritaste a tu esposa, esa forma en que le gritas a tu mamá o le respondes, no está bien. No está bien. Solamente, ¿qué tienes que hacer? Claro que, como leímos ahorita, con mansedumbre, dice Gálatas 6:1, sabiendo que todos podemos ser tentados, que todos podemos caer, que de hecho caemos en tantas cosas. No es un juicio con el deseo de un mal, es un juicio con el deseo de santidad, de que caminemos en santidad.
Esa es la motivación que le agrada a Dios. ¿Sí? Que juzgues porque en tu corazón sientes pasión por las almas, porque sabes que Dios no quiere que ninguno se pierda, y esa es tu motivación. Esa debe de ser. Oye, cuando prediques duro, que lo haces porque quieres advertirles, porque antes de predicarles ya lloraste por ellos, ya oraste por ellos. Hay un libro donde Dios muestra lo que le gusta y lo que no le gusta al juzgar. Es la historia de Jonás. Dios mandó a Jonás a predicar a Nínive. ¿Para qué? Miren Jonás 3:2, le dice, proclama el mensaje que yo te diré. ¿Y sabes cuál era el mensaje? Nínive será destruida. Dice en Jonás 1:2, su maldad ha subido hacia mí. Y Jonás predicó este mensaje. ¿Y sabes qué pasó? Lo que Dios quería. El propósito que Dios tiene para ese tipo de mensajes duros, para la palabra verdadera. Dice Jonás 3:5, los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, es decir, se arrepintieron. Y eso es lo que Dios quiere cuando alguien nos confronta, que volvamos a Dios. No que seamos... Y los cristianos nos hemos convertido en esto. Somos enjuiciados. Los cristianos siempre estamos en los ojos de todos los demás. Y nos molestamos porque nos juzgan. ¿Sí? Nos molestamos cuando alguien nos dice, ¿eso es cristiano? No, eso es ser cristiano. Y nos molestamos. Cuando no debería de molestarnos. Deberíamos de tomar como David recibió la reprimenda de Natán, como Pedro tomó la reprimenda de Pablo. Deberíamos de besar esa mano que hoy le llamamos que nos critica, ¿verdad? Que viene de parte de Dios. Así sea quien sea, así Él lo haga de mala fe, viene de parte de Dios. Cuando te dicen, oiga, ¿eso es ser cristiano? Avergüénzate, no te enojes, avergüénzate. Porque es Dios el que nos está avisando, es Dios el que quiere corregirnos, es Dios el que nos manda. Incluso en 1 Corintios 11:13 dice, si nos juzgásemos a nosotros mismos. Dios ama el juicio con la motivación correcta. Dios ama el juicio con la motivación correcta. Dice en Jonás 3:10 que Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría, es decir, les perdonó. Pero en el 4:1 de Jonás se enojó y hasta le dijo a Dios que mejor lo matara. ¿Te imaginas? Lo que pasa que Jonás no quería que Dios perdonara a Nínive. Es decir, Jonás ya los había juzgado y Jonás pensaba que no merecían el perdón de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo con vecinos, incluso con hermanos de la iglesia, con compañeros de trabajo, con los católicos, con los testigos de Jehová? Ya los enjuiciamos, ya dijimos, ellos irán al infierno. No sé si lo veas, los que nos decimos hoy cristianos, estamos aplicando precisamente el juicio como Dios no quiere que lo apliquemos. Ya concluimos, hermano, los católicos se van a ir al infierno, los testigos también, mi vecino se va a ir al infierno, mi prima la bailadora se va a ir al infierno, y ese es el juicio que no quiere Dios, es el que aborrece Dios, es el que dice, pues si tú estás igual que ellos. No, el juicio que quiere Dios es, mi prima se está yendo al infierno, entonces tengo que ir a predicarle el evangelio. Pero el evangelio incluye que yo le diga, prima, esos lugares que visitas no le agradan a Dios. Arrepiéntete, prima. Venga, la invito a la iglesia. Mire, tengo una Biblia, se la voy a regalar. Empiécela a leer. Mira, aquí por el libro de Mateo, te vas a enamorar de Cristo. Y si ella dice, es que no la entiendo, prima, ¿y qué tal si nos juntamos cada jueves, cada viernes y la leemos juntas? Y tú hiciste juicio. Pero para bendición. Ese es el juzgar que Dios ama. No podemos perder esto, mi hermano, porque es una bendición. Nos han enseñado mal,
porque no son de Dios. Los que nos enseñan a no juzgar no vienen de parte de Dios. Dios, claro que aborrece un tipo de juicio. Y precisamente ese es el que estamos haciendo. Pero Dios ama y promueve un tipo de juicio. Y ese es el que no estamos haciendo. Dios sí quiere que les digas que son pecadores, que han ofendido a Dios, que lo que hacen en tu iglesia está mal, pero no para que se vayan al infierno, sino para que los invites al arrepentimiento. Llora por ellos, ora por ellos. Eso es lo que a Dios le gusta. Eso es lo que a Dios le gusta. La motivación correcta para ver si despiertan. Y claro que en esa motivación correcta de juzgar a alguien para salvación, para que sea salvo, hay una segunda motivación que la Biblia habla también. Y es ya no solo cuidando a los demás, es decir, hay un juicio en donde cuidas a los demás, en donde les predicas el evangelio. Pero del tema que comenzamos hablando hoy, hay una segunda motivación correcta, es juzgar por nosotros mismos, por nuestra vida, por nuestra salvación. Y si viste cómo comenzamos el programa de hoy, hablando y leyendo todo lo que Dios menciona en el Nuevo Testamento, cómo habla de los falsos profetas, de los falsos pastores, cómo nos dijo el Señor, guardaos de ellos, probad los espíritus a ver si son de Dios. Y hay que juzgarlos, hay que juzgarlos. Tenemos que juzgarlos, no hay otra forma de hacerlo, ¿sí? Eso es distinguirlos, esto es discernir, esto es probar los espíritus a ver si son de Dios. Y otra vez, no solo lo permite, sino que lo ordena. Es agradable para que la gente despierte, para que se salven los que están en el error. Es necesario, es urgente hacer juicio. Es urgente distinguirlo, no para que los mandes al infierno, sino para que salves tu alma, para que obedezcas los mandamientos. No pueden estar dos juntos si no están de acuerdo, ¿sí? Tienes que hacerlo. Y te digo, no propiamente es juzgar, es discernir, es distinguir. Y hoy tenemos que hacerlo también, ¿sí? Es una orden de Dios. Más bien os escribí, dice Pablo, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Y cómo vamos a saber si no debemos de ni aun comer con él? Tenemos que hacer juicio, mi hermano. No, esto no es bueno, no somos nadie para juzgar. ¿Cómo que no? Si el Señor te está dando una orden, tú no puedes mandarlo al infierno ni al cielo. Eso lo hará el Señor, pero el Señor lo que manda es distinguir, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos manda guardarnos de ello. Ahorita leímos segunda de Juan 1:10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, y está hablando de la única doctrina correcta, no le recibas, no le digas bienvenido. El que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Esto no se trata de bueno, allá cada quien dará cuenta. No, hay que juzgar. ¿Por qué es tan drástico el Señor? ¿Por qué tan drástica la Biblia? Porque en Amós dice, no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Nosotros tendemos a minimizar esto. Yo escucho personas y tal vez así lo practican, ¿no? Y bueno, congrégate donde sea. No se trata de eso. No se trata de eso. Claro que tenemos que hacer juicio. Tenemos que hacer juicio. Porque así está el cristianismo hoy. Lo que leemos en 2 de Corintios 11. Como la serpiente engañó a Eva. Predican otro Jesús, predican otro evangelio, reciben otro espíritu. Tenemos que juzgar a los ministros, a ver si vienen del diablo o a ver si vienen de Dios. ¿Te das cuenta? Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Eso es lo que pide la palabra de Dios. Hay que distinguirlos. Hay que distinguirlos. Hay que apartarnos
de ellos. Dice Isaías 58:1, clama a voz en cuello, alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y su pecado. ¿Cómo se aplica esto que el Señor dice? Por sus frutos lo conocerás. Vamos a entrar en una, yo creo que la próxima semana, hoy ya estamos a un minuto de terminar, a ver cómo, ya vimos que Dios manda el juicio, ya vimos que es bueno, no lo dejes de practicar para predicar el evangelio. Hay que decirle a la gente su pecado, pero con el deseo de que sean salvos. En la Biblia así se ve, Jesucristo así lo hacía, Juan Bautista así lo hacía. Ese no dejes de practicarlo. Y el otro que también nos manda es distinguir a los falsos maestros, es probar los espíritus a ver si son de Dios. ¿Okay? ¿Cómo se hace? Por sus frutos, dijo el Señor. ¿De qué frutos habla? De esos vamos a comenzar a hablar la próxima semana, si el Señor lo permite. Pero todo está en la Biblia. Volvamos a la Biblia, mi hermano, que esta semanita que le llama santa, acércate a la santa palabra de Dios. Dios te bendiga y nos escuchamos la próxima semana, si el Señor lo permite.